decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy pachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narcoestado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Prince, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Van, bro! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de Abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan acá en Enfoques con Luis Galeano, la mesa virtual que cada semana ponemos delante de ustedes para que con nuestros invitados hablar, debatir, intercambiar puntos, enfoques sobre lo que ha sido noticia en nuestro país y en el mundo. Antes de entrar con nuestros invitados, hoy es viernes 17 de abril del año 2026. Y si uno piensa en abril, si uno piensa en estas fechas específicas, pues lógicamente
nos lleva a aquel momento y nadie, creo yo, nadie, porque esto fue una cosa espontánea, pensó que el país, a partir de la fecha del día siguiente, o sea, a partir de mañana 18, iba a cambiar para siempre. Nadie tenía en la mente una insurrección cívica, un estallido, primero una agresión tan brutal como la que sufrieron los adultos mayores en León, luego la protesta en Camino de Oriente, que fue atacada por las turbas, los robos a los medios de comunicación, a 100% noticias, las cámaras, las agresiones, todo esto que estalló en el momento menos esperado. Y eso es lo que hoy estamos recordando, lógicamente, y con el respeto que se merecen particularmente las víctimas, ¿no?, de la represión brutal de los Ortega y Murillo. Entonces, en primer lugar, lógicamente, rendirles honor a ellos, recordarlos y nuestro compromiso siempre porque la justicia llegue y que quienes acabaron con sus vidas paguen por esos delitos, que paguen también por quienes han sido encarcelados, torturados, los que han sido desaparecidos y que sus familiares nunca dijeron nada tampoco. Las personas que hemos tenido que salir al exilio, ¿verdad? Más de 1 millón de nicaragüenses después del 2018, hemos tenido que salir al exilio, vivir fuera de nuestra patria, peleando para poder volver. Los que hemos sido desnacionalizados de manera artera y delincuencial, también estamos en una batalla por recuperar todo lo que se nos ha quitado, pero en primer lugar es recuperar nuestro país, ¿no?, recuperar nuestra nación, y eso pasa por acabar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para hablar de este tema y otros que han sido noticias durante la semana, le damos la bienvenida a Douglas Castro, es sociólogo. Douglas, y uno de los rostros más conocidos a partir de aquella insurrección cívica de abril. Los jóvenes decidieron tomar la batuta y Douglas, junto a una gran cantidad de muchachos destacados, pues se figuraron en aquel momento y todavía siguen siendo referencia porque la lucha sigue. Douglas, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un gran honor para mí estar esta semana que se conmemora abril también con Don Miguel, que tampoco me olvido, pues, que en todos esos primeros días de la crisis estuvimos llegando mucho a 100%. Fue una experiencia brutal, recuerdo entrar, todo el aparataje de seguridad, el acoso. Es increíble, pues, todas esas experiencias amargas, muchas de ellas, pero también otras bastante dulces porque hemos conocido a personas increíbles, pues yo creo, en estos pobres momentos cuando se conoce el temple de las personas y pues a mí no se me olvida todas las esperanzas que había en ese momento y las que siguen todavía en el pueblo de Nicaragua. Un gusto y Gracias. Gracias, Douglas, por estar con nosotros. Ya anunció a Miguel Mora, mi colega, mi amigo, periodista, director honorario de 100% Noticias, a quien le doy la bienvenida. Y antes de dar la palabra, Miguel y su equipo, a partir de aquella fecha también decidió quedarse del lado del pueblo, quedarse del lado de la población, asumir todos los riesgos de lo que eso significaba. Y bueno, pagar después incluso con la confiscación del canal, con cárcel, con tortura, una vez, después otra vez encarcelado, torturado, desterrado, desnacionalizado. Miguel, gracias por tu compromiso. Yo siempre digo, cuando veo para atrás y pienso en Cuarto Poder y lo que hacíamos allá en el canal, siempre pienso que es una, una, una situación de intercambio que la hacemos aquí ahora, pero que nunca nos imaginamos que nos iba a costar tan caro, Miguel, el pelear por la verdad, por la libertad de prensa, la libertad de expresión y por las libertades en Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias a Douglas por sus palabras, muchas gracias a vos por tu amistad y por ser un, un acompañante. Estamos en lo mismo, hemos venido en lo mismo, Luis, y hemos estado hombro a hombro como colegas periodistas, como, como amigos, como compañeros de esto. Después de 8 años
pese a todo lo que está pasando, que la dictadura todavía está ahí, que hay tantos exiliados y que la situación se mira en Nicaragua como que está estable y normal para la dictadura. En el campo del periodismo yo creo que es una de las victorias que nunca nos van a quitar. O sea, el hecho de que su narrativa de mentira fue no solo ante el pueblo de Nicaragua, que es bastante, ¿no? En medio de una represión, sino ante la comunidad internacional y ante todos los organismos internacionales. La dictadura ya está condenada. Es un muerto que camina y que no sabe, no lo encuentra en sepultura. Y todo hace indicar que en los próximos semanas o meses ya va buscando el lugar para su cementerio, Luis. Gracias por la invitación. Gracias. Aquí tengo entonces a un muchacho, ahora ya más adulto, ya más maduro, ¿verdad? Porque cuando estalló esto, Douglas, ¿qué edad tenía cuando estalló esto? Para que la gente sepa, vámonos por dónde estaba. Años que yo no soy tan joven. Yo además era Bueno, profesor, pero bueno, como, pero ahora ya no, estás un pues poquito como más, ahorita ya estás un poquito más maduro y creo que yo, todos, Ya, sí, ya, definitivamente, ya, ya está sí, sazón. ya está, sí, no, pero exactamente, bueno, 30 años siempre, tenía Douglas cuando arrancó esto, yo sí, fíjate que el tenía, hey, ambiente, yo estaba en la Universidad Centroamericana, yo era profesor, trabajaba también de investigador en la UCA, y el ambiente, como yo le digo a las personas, tal vez los que tuvimos el privilegio de estar en las universidades en esos momentos, veíamos cosas que los demás no veían, pues, porque yo me acuerdo que en ese momento estaba de moda todo el tema de que los jóvenes solo están pendientes de las redes sociales, del celular, la que no generación les Wi-Fi. interesa la generación Wi-Fi, es cierto, me acuerdo que hubieron unos debates bastante encendidos, pero a las personas, como te digo, que tuvimos la oportunidad de estar en las universidades, que a veces se vuelven como una especie de oasis, sobre todo en la UCA, yo sí sentía un ambiente bastante crítico, de bastante pensamiento sobre el futuro del país, de preocupación y de, por ejemplo, yo no me olvido, pues, toda la indignación que ocasionó el tema de Indio Maíz y todos los temas políticos, incluso internacionales. Yo me acuerdo que en la UCA, solo para ponerte un ejemplo, ¿te acuerdas los desaparecidos de Ayotzinapa? En la UCA hubieron marcha, vigilia y toda la discusión sobre los desaparecidos de Ayotzinapa en México. Claro, eso no se miraba hacia afuera, pero había una proyección de que la política nacional e internacional importaba y se discutían esos temas. Entonces, claro, cuando estalló Abril, yo creo que todo eso salió a flote, pues, pero a mí me llenó de mucha satisfacción porque sí me incomodaba esa discusión de creer de que había una generación prácticamente zombie y fue todo lo contrario, pues dejó todo en las calles y muchos la vida, pues y todos sus sueños y todos los jóvenes que han salido en el exilio, que han perdido su carrera, que la han recuperado, mostraba una resiliencia increíble y como te digo, a mí me enorgullece pues ser de de ser de esa generación, haber estado en todas esas partes, en las protestas, en la movilización, porque yo sí creo de que ya se hizo historia, porque muchas personas dicen, como decía Miguel ahorita, la dictadura vende de que ellos están estables, como que ya superaron el vendaval en el sentido de que están en el poder. Claramente están en el poder y cumplieron el objetivo de aplastar la protesta, pero la factura de abril todavía no se ha pasado, pues es decir, si no miremos al Assad, pues muchas personas te dicen al Assad porque cayó. Es consecuencia del levantamiento de inicios de los 2011, 2013. Es decir, la historia no se borra así de fácil, para decirlo en pocas palabras. Correcto, y que qué buena introducción la de Douglas, porque creo que nos ubica en qué pasaba, Miguel, en la previa, ¿no? ¿Qué pasaba en las universidades, en las aulas? ¿Se hablaba, había o no había conciencia, cercanía con lo que estaba ocurriendo en el país? Porque, bueno, vos y yo, periodistas, fogueados, metidos en la noticia, en el acontecer nacional, en el debate político, en el debate sobre social, económico, pero qué bueno escuchar de Douglas cómo estaba ese ambiente previo a aquella situación que, como decía yo en mi introducción, nadie pensaba que podía ocurrir. Contrario a lo que dice la dictadura, de que era un plan Ujú. ya fraguado y con todos los elementos ya pensados, nadie pensaba, en realidad, valga la redundancia, que ese 18 de abril, un día como mañana, iba a haber una agresión contra adultos mayores en León, iba a haber protestas en Managua, en Camino de Oriente, y que la cosa no iba a cambiar de ese momento en adelante, Miguel. Sí, yo fui uno de los sorprendidos por el accionar juvenil, pero no solo el accionar juvenil. Si nosotros miramos las estadísticas, ahí si bien hubo un empuje, una punta de lanza,
¿Cómo era la punta del iceberg? Vos Sí. veías en esas marchas desde ancianos que con costo podían caminar, iban en silla de ruedas, discapacitados, hombres, mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, muchos sandinistas que también estaban descontentos. Vos y yo sabemos, Luis, que previo a esto ya había un plan de la dictadura, particularmente para con los periodistas. Nos Sí. presionaban, nos mandaban a amenazar, nos querían cerrar el canal, pedían presión, cabeza, que no dijéramos esto, que no. Y ahí la estuvimos barajando, manejando para tratar de llegar a lo que llegamos al 18 de abril. Mira, llegamos hasta el 21 de diciembre del 2018, cuando confiscaron y se tomaron por asalto 100%. Pero el punto esencial, el punto de quiebre, diríamos, de la encrucijada fue cuando a mí me cita el difunto Orlando Castillo, director de Telcor, y ya estaban lo que pasó en León con los viejitos, algunas protestas de los jóvenes ya reprimidas por algunos miembros de la juventud sandinista, y nosotros estábamos con el canal pasando a cada momento la represión a los viejitos de León y me mandaron a llamar para que miren cómo es un poco, ¿no? Eh, cómo era la situación de tirante, me mandan a llamar amenazándome con cerrar el canal si yo no dejaba de sacar esas imágenes. Y me conminaron a no cubrir ninguna manifestación, con el argumento fofo y tonto de que era un plan orquestado por la CIA, el imperialismo y todo lo demás. Lo digo, yo les conminé y les dije en su momento a Orlando Castillo: don Orlando, ahí hay un problema, ustedes están golpeando a ancianos. Ustedes tomaron una decisión con la seguridad social que ni siquiera es consulta con la empresa privada. Regresen, hombre, a la negociación. Manden a sus voceros, a sus ministros a hablar y en los diferentes programas. Nuestro compromiso es darle la oportunidad, o sea, ese es nuestro trabajo. No, lo que queremos es que no haya nada y que no haya cobertura. Y ahí fue cuando me combinan a cerrar el programa de Jaime Arellano, que estaba caliente en oposición, y Café con Voz. Jaime en la mañanita y Café rematado en la tarde. Ya no digamos toda la cobertura de 100%. Era una cosa de tira y encoge, era una cosa fea. Ahora, de eso, ellos me hablan y ahí me habló por primera vez don Orlando de que este plan de la CIA venía, ya tenían un plan los sandinistas de un vamos con todo. El vamos con todo era a tierra arrasada y que no iban a permitir ni la más mínima protesta y que iban a arrasar con todo lo que se pusiera de frente y que no querían que 100% Noticias fuera cerrado o que fuera avasallado. Entonces, yo le combiné nuevamente, yo creo que ustedes están haciendo muy mal. Yo siento una percepción ya a esas alturas, yo sentía que algo estaba ocurriendo y que podía pasar algo fuera de lo común, o sea, algo extraordinario. No sabía las dimensiones de abril, pero les dije, vayan a negociar, hombre, lo más que ustedes pueden hacer. No, nosotros estamos dispuestos. Y si hay que matar, y si hay que hacer lo que sea, lo vamos a hacer. ¿Ustedes van a matar a cuántos? Le dije. A, yo todavía por lo bajo. 10, 15, 20 chavalos, jóvenes o personas. 1,000, 5,000, 10,000, no importa. Esto lo vamos a defender a toda costa. Entonces ahí yo me preocupé. Y ya comencé a prepararme para lo que venía. En efecto, los hechos ahí están. Nosotros ni sacamos a Jaime Arellano, ni a vos, Luis. Y la cobertura no solo se mantuvo, sino que se incrementó. Pudimos llegar a abril y yo me siento, al igual que con el equipo de 100% de ese tiempo y el de ahora, altamente orgulloso y satisfecho en el sentido personal, espiritual, sobre todo, de haber tomado esa decisión, porque pude haber tomado la otra, Luis. Y de todos modos me iba a ir mal, muy mal. En el sentido de que me iba a sentir, oye, ¿y ahora qué hago? Pues miserable.
Ahora, lo que nos ha llovido no es jugando y no se lo deseo a nadie, pero estoy en paz, estoy satisfecho y creo que conjunto con como Douglas y todos los demás, no nos arrepentimos de haber tomado la decisión. Es duro y es difícil, no entendámoslo y los nicaragüenses, nuestras familias lo saben, pero fue la decisión correcta. Cosas pasan, un canal se vuelve a hacer. eh, la vida es la que no se puede restaurar, pero tenemos la promesa del Dios Todopoderoso que después de esta vida vamos a la vida eterna y que estas cosas son pasajeras y que todos y cada uno de los nicaragüenses en ese tiempo, ahorita, dentro y fuera de Nicaragua, tenemos un propósito que Dios nos ha determinado. Y creo que el propósito de nosotros en 100% Noticias era llegar al 18-19 de abril hasta la fecha. Así es, y aunque suene cliché, si nos tocara hacerlo de nuevo, lo haríamos, creo, nuevamente, sin ninguna duda, pues porque al final asumimos un compromiso inquebrantable. Estamos desde el exilio, es una trinchera que no pudieron, ni han podido, ni creo que puedan hacer esto, acabar con el periodismo independiente. La dictadura, en cada nota que se hace, en cada reporte que se da, es una victoria del periodismo independiente. En cada nota, no en cada nota, en cada información que sacamos. Ahí estamos ganándole a la censura, a la dictadura que decidió desterrar a todos los periodistas, sacar el periodismo independiente, echar presos a otros, matar a uno, en el caso de Ángel Gaona, que lo mataron en una cobertura en vivo, fuimos testigos de ese asesinato en el inicio de abril. Bueno, ok, pero Douglas, si hablamos de la radiografía, de cómo están las cosas hoy, 8 años después, y con la pregunta hacia dónde vamos, porque cuando uno observa al régimen, de parte del régimen hay toda una intentona desde hace varios años de oscurecer la efeméride, de borrar la efeméride, de apoderarse incluso de la efeméride, decir, abrirle de paz, abrirle de victoria, abrirle toda esa parafernalia absurda e hipócrita que tienen sobre Abril. Ya Murillo, pues lógicamente que ella se descompone con Abril porque se le rompió el esquema que ella venía viendo como una película perfecta. Era un guión perfecto. Yo voy a llegar a ser la sucesora de Daniel Ortega y el pueblo me va a amar. O sea, no va a haber nadie que diga que yo no puedo, o sea, porque yo me lo merezco, me lo he ganado y voy a agarrar esa banda y me la voy a poner sobre el pecho y yo voy a ser la que va a mandar legítimamente. Eso, el 18 de abril de hace 8 años, se fue, como decimos, al carajo. ¿No? Eso no, y puede Murillo ser copresidenta, codictadora, lo que ella se invente, pero no es legítima y el pueblo no la ha elegido para eso. Y lo sabe. Y desde fuera la miran de la misma forma. Pero bueno, ha mandado este año a hacer hípica, a fiestas, actividades artesanales, desfiles. Por todos lados ella busca cómo hacer actividades que distraigan y dice, estamos celebrando la paz. Y mañana sábado, para los que ven, hoy sábado, los que miran el programa en diferido, o ayer sábado, para los que lo ven el domingo y el resto de la semana, una caminata, que es para que a todos los empleados públicos en todo el país, para tratar de vender la idea de que Nicaragua está en paz y los que van a marchar mañana quieren paz. Douglas, tomando en cuenta ese briefing de situación, ¿cuál es la radiografía que tenés hoy del país y hacia dónde vamos? Bueno, una cuestión que yo quería destacar es que ellos han venido una especie de péndulo. Una parte invisibilizar a Abril, es decir, haciendo todo este montón de cuestiones banales, por no utilizar otra palabra, y la otra es tratar de celebrar ellos Abril, pero bajo la lógica de que resistieron el famoso intento fallido de golpe de Estado. Es decir, esas han sido como las dos líneas narrativas de ambos. Sobre el proyecto de la dictadura, claramente siempre fue autoritario. Como tenían el dinero de Venezuela, podían comprar voluntades, no necesitaban violencia. Al perder eso, tuvieron que recurrir más a la violencia y Abril, pues, como decía Miguel, porque creo que lo destacable de lo que pasó en los últimos años en Nicaragua es la ruptura de la dictadura en la alianza que tenía con el sector privado. Al romperse eso,
todo el modelo se viene por abajo. Es decir, eso era como era la joya de la corona de la dictadura. Esa relación especial, porque también eso le permitía también tener buenas relaciones con Estados Unidos y no ser visto como un apestado en el contexto internacional e inclusive nacionalmente. Entonces yo creo de que para mí, porque yo creo que la dictadura tiene la línea roja de ellos es mantenerse en el poder, claramente, pero a ellos les gustaría estar en el poder a como estuvieron antes de abril. Es decir, recuperar esa legitimidad, recuperar espacios nacionales e internacionales, y eso se ha demostrado que no es viable y que no va a ser viable, pues. Entonces, es decir, ellos no están en lo que pensaban que iban a estar, porque siempre el análisis, cuando uno escucha a todos sus periodistas, propagandistas y todo, es que esto se va a acabar, todo se va a calmar y pronto vamos a retomar el camino, pero realmente el país no ha retomado el camino. Entonces yo creo de que, y voy a decir algo que es paradójico, pues ellos no tienen todo lo que quieren, si tienen el poder, que es la línea roja, pero ellos quisieran tener ese poder con mayor legitimidad, con progreso, enriqueciéndose más y todo este tipo de cuestiones. Y no pongamos de un lado que Ortega se cree un jugador mundial de la política internacional y a él le gustaría ser tomado en cuenta en los espacios internacionales. Entonces, ellos no tienen todo lo que quieren. Nosotros, el pueblo de Nicaragua, tampoco tenemos lo que queremos, que es una Nicaragua democrática en libertad. Es decir, entonces ese es el principal punto que hay que destacar de la tragedia nicaragüense, porque eso es lo que hay que decir, pues lo que vive Nicaragua es una tragedia en la que son poquísimos, pero muy pocas personas las que realmente le han sacado rédito. Es decir, todas estas personas que han estado haciendo negocios, todo el negocio del oro, este tema pues, que recientemente fue sancionado. Entonces, para mí el balance es ese, pues, de que Nicaragua sigue estando estancada, lamentablemente, que se aleja más de ese sueño de tener un país libre, pero no solo libre, sino también próspero, porque el camino que lleva el país, pues cada vez esa prosperidad se ve más lejana en determinado momento cuando se ha sentido de que haciendo un esfuerzo podemos recuperar el país. Yo creo que lo podemos recuperar, pero van a tener que haber cuestiones más drásticas, pues, para que realmente se mueva el timón y que logremos la democratización en Nicaragua. Gracias, Douglas. Miguel, ¿cómo lo miras vos la radiografía del país hoy y para dónde vamos? Yo la miro de la siguiente manera. Las fuentes del sandinismo nos filtran de que desde que aparecieron los dos helicópteros, Black Hawk y un Chinook, orientó la dictadura que envíen cada madrugada a partir de las 12 tres camiones extra de fuerzas policiales y militares para reforzar su seguridad en el Carmen. Están tratando de comprar más alrededor o quitar más. Esa es una radiografía. ¿Por qué ellos están, además de los que ya tienen, Luis? No es que es un relevo, es además de los que ya tienen. ¿Qué es lo que temen? Una extracción. Y sobre todo cuando miraron esos helicópteros. Ya sea porque se les dio la gana al Comando Sur, porque andaban de paseo, porque querían saludar a los bañistas, pero los atemorizó. Acto seguido, después de las sanciones actuales de esta semana contra dos chigüines más, contra las concesiones mineras para los chinos en más de 700.000 hectáreas de 1 millón, o algunos testaferros, y ya definir como una dinastía, dictadura dinástica, los Estados Unidos a los Ortega Murillo, se están debatiendo en el sentido de si seguir en la Operación Cuzuco o ir a marchar, a como ya lo están convocando, obligando a los empleados públicos, obligados, so pena de despidos. No hay ninguna excusa si estás enfermo, si estás de subsidio, si tenés cualquier problema, no hay excusa. El que no vaya va a ser despedido. Así de sencillo. Y tienen que marchar en contra de los Estados Unidos, en contra de las sanciones de Estados Unidos, a favor de los chigüines dinásticos, de la familia dinástica, y algunos incluso estaban cabezas calientes pidiendo hacer una manifestación frente a la embajada americana. Eso se estaba debatiendo. Entonces, lo que además de tratar de ocultar su derrota de abril,
su eterna derrota, o sea, su reputación, su buen nombre, ya no, eso nunca lo van a recuperar, si algún día lo tuvieron, diciendo que había algún tipo de democracia y algún tipo de relación armónica con el capital, libertades esenciales, eso ya no lo tienen. Pero en primer lugar, yo miro una dictadura temerosa a lo que le pasó a Maduro. Están tan paranoicos que están comprándose prácticamente todo ese tuco del Carmen y están haciendo que salga más y más gente, están mandando más tropas policiales especiales y del ejército en horas de la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque temen que sea una extracción de madrugada y están obligando, y esto es lo que siento, que los mismos trabajadores del Estado que tienen el carnet de militante, obligado o no, se sienten, ya están hastiados, ¿ya? Y ellos mismos nos pasan la información. Entonces, la marcha no es para la paz y la reconciliación, la marcha es en contra de Estados Unidos, en contra del presidente Trump, en contra de las sanciones a su oro sangriento y sucio, en contra de las sanciones a la familia dinástica y a los chihuines, a los principitos y las princesitas, en contra de ellos. Entonces, eso lo quieren enmascarar, pero al interno ellos están que rascan por salir con la bandera roja y negra. Vos ves las publicidades, no te las ponen, la bandera roja y negra, ponen azul y blanco. Ahorita, en la convocatoria, paz, reconciliación, pero abajo el objetivo es ir en contra de los Estados Unidos, bueno, en reacción a las sanciones, en contra del presidente Trump que los está amenazando hasta el punto de que los puede echar presos, se los puede llevar, pues. Y llegaron a tal punto, en 100% Noticias sacamos unas imágenes de unos niños de primaria que los sacan a las calles diciendo queremos la paz. Niños que no tienen ni lógica, o sea, no han desarrollado lo que está pasando en el mundo ni a su alrededor y los sacan en marchas obligadas a repetir con pancartas queremos la paz, como escudos humanos. O sea, ¿cómo vas a agarrar a niños e instrumentalizarlos y manipularlos de esa manera? ¿Y quiénes nos enviaron? Pues padres de familia que no están de acuerdo con esa aberración. Entonces vos mirás a una dictadura con temor, una dictadura bajo asedio, sin reputación, escoria internacional, incluso odiada por su propia base fanática, si acaso la tiene en el Estado, porque hay mucha filtración, y una familia dinástica que teme que le pase lo mismo que Maduro y que Cilia Flores. Yo veo, en el acto de los niños que mencionás, Miguel, yo veo desesperación. Ya cuando vos tomás a un niño y le dices, vayan ahí con la maestra y griten, queremos la paz, o sea, yo digo, es un acto de desesperación. Y Murillo desesperada todos los días hablando de paz. O sea, pareciera, Douglas, Miguel, que la guerra es en Managua, no en Irán. O sea, el nivel de desesperación de Murillo de hablar de paz, de concordia, de tranquilidad, pareciera que está ella en Teherán y no en Managua. Porque en Managua no pasa nada, que yo sepa, ¿verdad? En León no pasa nada, en Chinandega, en Bluefield no pasa nada. O sea, todo está tranquilo, bajo su control, dinástico, criminal, autoritario. Pero ella viene hablando de tranquilidad, de paz y de concordia. O sea, eso demuestra que hay un miedo interno que ella lo saca a relucir, y sobre todo en Abril la saca de su estado de confort, entre comillas. Porque nuevamente les digo, fue el mes que hace 8 años desbarató el sueño que ella venía construyendo. Y entonces insiste, paz para arriba, y todos sus paniaguados y coprófagos y propagandistas repiten lo mismo, y todos sus empleados repiten lo mismo para agradarle a ella. Pero en realidad lo que uno observa, percibe en Rosario Murillo y en el régimen es miedo y desesperación. Se saben no queridos, por no decir odiados,
se saben no queridos por la mayoría de los nicaragüenses. Y la mejor muestra de eso es que ella manda a marchar, pero ella no marcha. Ortega tampoco sale a la calle. Sus hijos, si acaso, con 10.000 policías alrededor cada uno, por si acaso un principito puede ser atacado, como le dice Miguel, principito. Es decir, es una dictadura, es un régimen que vive rodeado no de victorias ni de proezas, vive rodeado de miedo, de desesperación, de paranoia. Y esa es la situación de hoy, aun cuando tienen el control del país, por las armas y por la violencia, por el espionaje, viven viendo fantasmas por todos lados. Cualquiera es peligroso, cualquiera es sospechoso, al punto que ella misma ha desarticulado el anillo de poder que había antes y se ha rodeado un nuevo anillo de poder que para ella es de confianza. Alguien me decía esta semana, pensando en quién podría ser la posible de él si en Nicaragua, ante un escenario de esos parecidos a los de Venezuela. Y me decían, cuidado, es la Wendy Morales que tiene tanto poder hoy, cuidado. Y yo digo, efectivamente, esa Procuraduría ha tomado un poder tan significativo que cuidado, ¿verdad? Douglas, para terminar, o para saltar al tema siguiente, mejor dicho, que lo mencionábamos ya de refilón. Y en abril, y lo dice el Departamento del Tesoro en su comunicado, en el contexto de abril vienen las sanciones, las emitidas el jueves en contra de Maurice y Daniel Ortega Murillo, uno delegado de la dictadura para el deporte, el otro como el director del tema de las comunicaciones y la propaganda del régimen, a 5 personas más, entre ellos el viceministro de Energía y Minas, y 7 empresas. Y aquí voy a hacer un énfasis en algo, Miguel y Dula, porque creo que es importante que tengamos el tino a ver estas cosas. 7 empresas, dice el Departamento de Estado, nicaragüenses todas, con nombres chinos, pero nicaragüenses. O sea, y esto lo uno puede pensar, o sea, los chinos son testaferros de porque las empresas son nicaragüenses, dice el Departamento del Tesoro. No menciona China por ninguna parte. Los nombres son chinos. Chin Development y esta, la otra. Pero las empresas, dice, son nicaragüenses. Y yo decía, son porque son constituidas en Nicaragua, se registraron en Nicaragua, pero es importante que el Departamento del Tesoro hace énfasis en que son de Nicaragua y por tanto también el énfasis podría estar en el tema del testaferrato con la colaboración de los chinos. Aquí hay otro elemento. Richard Grenell había advertido de esto después de los de DHMB Mining. Y había dicho que no se puede quedar así, es inaceptable. Y ayer el Departamento del Tesoro le dice al pueblo nicaragüense, estamos en abril y aquí está nuestro aporte a esta lucha para mantenerla encendida, como ustedes la han mantenido, una resistencia silenciosa. ¿Cómo miras las cosas en ese sentido, Douglas? Te escuchamos. Fíjate que varias cosas. Yo siempre cuando Richard Grenell puso ese tweet, y que puso varios, como 3, y bastante agresivos y bastante duros, a mí siempre me pregunté, ¿y a qué se tiene la dictadura? ¿Por qué esa actitud, habiendo una administración como la administración Trump, que es bastante virulenta, a qué se atienen, pues, en ese sentido de no responder con la amenaza de alguien como Richard Grenell, de ese tipo, pues? Entonces yo creo que ya se venía cantado de que se iban a tomar acciones, pero esa parte es increíble, pues, el tema de lo temerario que es la dictadura en este tipo de cuestiones y cómo juegan con fuego también, porque son bastante temerosos, pero al mismo tiempo siempre tienen ese impulso de ir hacia adelante, de ir hacia adelante, y esta temeridad que ellos han tenido en toda su historia. Eso me llamó la atención. El tema de que Scott Bessent haya puesto ese tweet tampoco es normal, es decir, Nicaragua, porque hay que ser honesto, Nicaragua tuvo mucha fuerza entre el 2018, 2021 en la agenda, luego desapareció de la agenda internacional, en el mismo Washington hace poco no figuraba. Si uno escucha mucho de los hearings
de las personas del hemisferio occidental. A veces Nicaragua ni está en la agenda, pero ahorita pues subió un poco en esa agenda, porque yo creo que el tema de la presencia china en Nicaragua, el tema del oro, la expropiación de los intereses norteamericanos, eso es prioridad para Estados Unidos. Eso, como me decís, también me llama la atención, porque también se concatena con un punto de que muchas de estas supuestas inversiones chinas en Nicaragua vienen de paraísos fiscales, de pequeñas islas del Caribe, creo que de Barbados, Bermudas, de Barbados, perdón. Entonces, es decir, Barbados y hay Panamá. algo, en Panamá sí hay algo bastante oscuro que, bueno, ahí creo que el periodismo tiene mucho que hacer para revelar más, pues, porque yo sí creo que también se ha hecho un buen trabajo, pues, en este caso la he visto mucho las publicaciones que ha hecho la prensa sobre este tema específico del oro, que a la dictadura claramente le duelen, porque si nosotros vamos a ver cuáles son los temas que realmente le están haciendo mucho daño a la dictadura, el tema del oro, indudable, pues, y no solo con Estados Unidos, sino también inclusive con Costa Rica, pues Rodrigo Chávez se pronunció contra Nicaragua por el tema de este contrabando de, no sabemos si son chinos también, aunque también se dicen que están los chinos involucrados, de crucitas. El otro tema es el tema de la persecución religiosa, es decir, eso está en la agenda, pero la dictadura también, ¿a qué se tiene? Pues porque sigue presionando y sigue hincando en ese tipo de aspectos. Yo te quería mencionar un poco lo que decís vos de esta obsesión de Rosario Murillo en los últimos, después de la captura de Maduro, de querer la paz y después cuando comenzaron los bombardeos a Irán, porque esto dista mucho de esa actitud totalmente complaciente, belicosa, del apoyo a Rusia en su invasión contra Ucrania, que ellos le llaman operación militar especial. Entonces vos ves que no hay coherencia, pues, porque ellos están full, y ellos celebran la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero ahora, cuando es Estados Unidos el que tiene contra las cuerdas a uno de sus aliados, ellos se van para atrás y vuelven a recurrir a un pacifismo que realmente es un pacifismo falso, porque es un pacifismo de conservar la paz, pero la paz de los cementerios como la que tienen en Nicaragua, bajo el argumento de que si se atenta contra esa paz, que es dominación, que es autoritarismo, la alternativa es la guerra. Y yo creo que eso no es cierto, pues. Yo no lo creo ni inclusive en Venezuela, aunque mucha gente, inclusive desde la administración Trump, creen de que Venezuela se iba a desestabilizar y entrar en un ambiente de guerra civil. Yo no veo condiciones para una conflictividad de ese tipo ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Pues claro, Nicaragua es más claro, pues. Porque hablando de esos escenarios, en Nicaragua no hay que ir a ninguna estabilización ni a ningún a ningún tema de estabilización económica como si es en Venezuela y en Cuba. Porque mal que bien, Nicaragua es un país que tiene su macroeconomía, es bien ortodoxa, se sigue el lineamiento del Banco Mundial, no hay nada que estabilizar en ese término. En Nicaragua la discusión es directamente a la política. Y yo creo que por eso también esa actitud, pues ahora retomo lo que dice Miguel, de esta especie de operación Cuzuco, de tampoco buscar negociaciones ni de buscar acercamientos directos porque saben de que no se pueden comprometer a nada, porque ahora es discutir lo serio, lo de verdad, que es el tema de una reforma política en Nicaragua. Yo sí creo que está bastante movido, porque también hay un punto que hay que recordar, según la Constitución, esta reforma brutal que hicieron, se supone que en Nicaragua el otro año hay elecciones, aunque no queda claro si son en el 2026 o en el 2027, pero pongamos 2027. Si son en el 2027, ellos tendrían que estar amagando para reformas electorales para el 2026, pero no hay nada de eso en el panorama y eso realmente sería un, una pequeña señal y una muestra de cierta apertura, pero no lo veo en ese tipo. Entonces, para mí ahí la pregunta que me hago es, bueno, ¿a qué se tienen? Se tienen a resistir. Es decir, parece que quieren, que quieren morir con las botas puestas. Y eso, bueno, para ellos es terrible, pues, porque si no miremos al Assad, pues todo el mundo decía, al Assad cobarde y todo, pero está tranquilo en Rusia. Maduro está mordiendo leño en Nueva York. Sí, efectivamente. Miguel, el tema del oro, decía Juan Sebastián Chamorro, el año pasado casi 2.000 millones de Brutal. exportaciones en oro. Decía Amaru Ruiz en la nota que publicó 100% Noticias que 700.000 hectáreas están en manos de las empresas que han sido sancionadas. Es decir, estamos hablando de que el régimen a través de este negocio se está echando una marmaja de reales y es por eso que Estados Unidos apunta en esa dirección. Sí, antes de ir a ese punto, Sí. quiero concatenar algo. ¿Por qué son temerarios? Ujú. ¿Por qué están actuando? Recordad que hay una marcha y hay unos cabezas calientes que incluso están diciendo por qué no mandamos esa marcha hacia la embajada americana. Eso se estaba discutiendo incluso en estos días. Mm. ¿Por qué? No tiene, o sea,
están tan desmoralizados. Están tan desmoralizados después de la purga, después de miles de despidos en el Estado, después de lo del, la Constitución chamútica que estabiliza, que establece ya la sucesión dinástica y control monárquico dinástico de la familia Ortega Murillo. Están tan desmoralizados que ni los mismos empleados quieren dar el aporte, sino que están siendo obligados. Incluso una frase muy dura que leí de una de las fuentes que nos están reportando que hay ya renuncias y despidos. Despidos para los que tienen cara alargada, ¿verdad? Porque le van a quitar el dinero y se quejan de alguna manera. Y renuncia porque dice, ¿para qué voy a estar si no me da el salario y voy a estar aquí de esclavo? Y además, oí lo que me dice, para darle a ese maldito partido mi dinero. Wow. O sea, a esos niveles. Entonces yo digo, y eso es de un empleado sandinista. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque no tienen que moralizar a su escuálida y base extremista. Tienen que hacer algo. Por eso es que vos no ves el discurso cínico y mentiroso de la codictadora, paz, reconciliación, ustedes y desaparecer a los presos políticos y confiscar empresas norteamericanas y tirarse hacia Rusia, China e Irán sin asco, es porque no tienen en este momento no tienen en qué palo en que ahorcarse. Estados Unidos no les ha dicho, venir, vamos a negociar. No, los tienen capilla ardiente. Y eso les está destrozando los nervios. Porque tienen un enemigo interno en sus propias filas. Tienen al pueblo en contra. Y el factor pueblo es importantísimo. Un pueblo como el nicaragüense nos puede sorprender, como en el 2018. Ahí está latente. Pero en su propia base y la amenaza externa, que significa ese temor en las madrugadas de que vengan 3 helicópteros, se lo aterricen, tomen el Carmen, se lo lleven y amanezcan en Nueva York. El punto de la sanción es una de las sanciones, yo siempre he dicho, las sanciones, y no solo yo, pues, lo decimos generalmente en este tipo de experiencia de las sanciones no votan dictaduras. ¿Ya? No hacen cambios de régimen, presionan para que cambie algún tipo de medida, que cambien de parecer en algo táctico. En el caso de esta sanción, sumado a un sinnúmero de sanciones que se han visto desde enero para la fecha, creo que fue muy quirúrgica y que atacó directamente el entreguismo de más de 1 millón de hectáreas, el 8% del territorio nacional a los chinos. Y Estados Unidos, sin decir que es contra China, prácticamente sancionó a las 7 empresas que tienen más del 80% de las concesiones del 1 millón de hectáreas que ya estaban siendo entregadas a los chinos. Ahora, ellos van a seguir como con el caso del narcotráfico, sacando toneladas hacia Inglaterra, hacia Rusia, dejando pasar hacia Estados Unidos, porque el negocio tiene que continuar, ese negocio del narcotráfico tiene que continuar, el negocio del oro también tiene que continuar, pero le dieron un golpe muy duro. Y ya lo habían hecho con algo muy liviano en el 2020-21, estaba preso creo yo cuando me llegó esa noticia, pero esto ya va dirigido a pulverizar. Es una señal. Aunque ustedes vayan por otro lado, aquí los chinos van de retro y aquí los chinos van a ser eliminados de esa manera, ese interés chino. Yo creo que ellos tienen que hacerlo en territorio nicaragüense, con capital chino, lógicamente asociados con ellos, son testaferros, son negocios familiares, pero ha sido fulminante y lo que me llama la atención también es que Estados Unidos los determina, ya los califica, son una dinastía, son una dictadura dinástica y define el ataque al rey y la reina de esa dinastía y a los príncipes y a las princesas. Prácticamente solo quedan 2 por sancionar. Una que es adoptada
y el otro muchacho que tiene muy bajo perfil, pero que también Tino y es Luciano. miembro. Tino y Luciana, creo. Porque todos los demás ya están eh, para lo que les resta de vida, unos 50 años, 60 años, perfectamente pueden vivir. Están condenados a ser escoria económica a nivel mundial, si acaso, y eso que ahorita pueden decir eso, que se pueden mover en Nicaragua, pero mientras esté la dictadura. Pero una vez que papi y mami, el rey y la reina, el sultán y la sultana, no estén en este mundo, pues otro gallo cantaría. Ya no digamos si lo que va a pasar en las próximas semanas en Cuba se realiza a como estamos viendo, o se agilizan las elecciones en Venezuela y María Corina es electa por el pueblo venezolano como la próxima presidenta. Sí, en realidad, los otros dos hijos de los Ortega Murillo son de los que menos figuran. Luciana, sí, un Ujú. poco con Camila ahí como asistente en algún momento, pero últimamente no se le ha visto. Y en el caso de Tino, que es el que es más perfil bajo, ha estado en todo el periodo, realmente en todo el periodo de la dictadura. Tino Ortega es el que menos ha aparecido y el que no ha asumido ningún rol específico, ¿verdad? Aunque debe tener alguna función, o silenciosa, pues. Pero de ahí Y, y hay mucho, Rafael Ortega, Laureano, Camila, Maurice y Daniel Ortega Murillo están todos sancionados. y a lo interno de esa familia hay un infierno de pleitos entre No, hermanos. horrible. Hay categorías de hermanos, o sea, por eso ves categorías, los Ortega Murillo, o sea, los hijos de los dos, pero Ujú. hay adoptados y hay de ella únicamente. Entonces, ahí Ujú. hay categoría. Entonces, el hecho de que le llamen chihuín, cuando escuchan la palabra que son chihuín, como Anastasio Somoza Portocarrero, les Mm. molesta, les golpea cínicamente, porque eso es lo que son. Pero además, que el otro se enriquezca, que tenga una mansión de 11, que el otro quiera sobresalir y a mí no me dan, todo eso, el control de la misma señora que los tiene, que quiere tener a todos en ese búnker, con un búnker prácticamente debajo, subterráneo en el Carmen, como que si eso los va a salvar, y comprar casi todo, 5 cuadras a la redonda, si quieren apoderar de todo eso, es una locura que los tiene asfixiados. Ahí hay un infierno familiar muy grande, Así Luis. es. Fíjate que a mí me llama la atención de que efectivamente les bajaron el perfil en cierta medida a Laureano. Es decir, Laureano ya no es tan preponderante como lo fue hace un año o hace unos meses y comenzaron a tener peso Daniel El Mundo, inclusive el mismo Maurice. Y es interesante pues que la sanción los haya tocado a ellos. Pues es decir, en el sentido de que no está funcionando esa bajada de perfil y tratar de darle perfil al otro. Porque el mensaje que también manda en Estados Unidos es quien asume la cabeza en estas líneas de sucesión, también nos las vamos a volar, pero al mismo tiempo yo sí creo que lo que dice Miguel es perfectamente factible, no porque yo tenga información, porque no tengo ninguna información de ese tipo, pero cuando uno analiza la historia, nuestra propia historia, pero a nivel mundial también, esas intrigas palaciegas a lo interno son inevitables, es decir, el peor enemigo de quien tiene el poder y quien quiere sucederlo son los más cercanos a él, pues, es decir, entonces no es de extrañar, pues, que el mismo Ortega le tenga miedo a Murillo, que Murillo le tenga miedo a Ortega, que ambos de ellos también le tengan miedo a Laureano, a pesar de que la prioridad de ellos es mantener el poder a lo interno de la familia. Entonces, este tipo de cuestiones pues porque siempre se dice, bueno, las sanciones sí, que funcionan, no funcionan. Yo a veces lo veo como muy ideológico, pues, porque muchas veces hay gente que está en contra de las sanciones, pero solo cuando son las sanciones contra Cuba o Venezuela, pero no se quejan de las sanciones contra Pinochet que existieron, tampoco se quejan de las sanciones contra el apartheid en Sudáfrica que existieron y fueron brutales, son los mismos que promueven boicot contra Israel. Entonces, es decir, muchas veces las acciones de boicot o acciones económicas son buenas, pero otras no, pues. Entonces, yo creo que eso muchas veces depende del prisma ideológico que lo ve, pero yo sí creo que contribuyen en esa línea, pues, de que desestabilizan, dan incentivos a sectores de la dictadura, porque otro tema que yo creo que es importante destacar es que cualquier cambio en Nicaragua, el rol de las personas que están en el Estado, que están en el poder, que son parte de esta coalición gobernante, va a ser importante. Eso no lo podemos desestimar, porque claramente muchos de ellos tienen un cálculo sencillo, quieren estar bien. No se van a poner de frente para chocar con la dictadura.
pero no significa que se sienten cómodos con todas las barbaridades que hace la dictadura. A ellos les gustaría estar en un régimen autoritario un poco más respetable, pues. Si no, no estoy diciendo que sean demócratas, pero a estas personas les gustaría estar en una situación que no sea tan bárbara como la que se vive en Nicaragua. Si no recordamos aquella filtración de un audio en la asamblea, ¿se acuerdan? De Navarro, en la que dice estos bárbaros, estos salvajes, es decir, Este quejándose porque salvaje, este salvaje. sí, exacto, porque yo, decir, no es cómodo, pues hay sus fanáticos que les gustaría incendiar más la situación, inclusive Laureano, porque, bueno, ahora que estamos como en este tema de remembranza, no sé si se acuerdan de aquellos audios que se filtraron de Yasser Martínez con Cuaresma, de, Con el negro Cuaresma, con Edgardo. exacto, fue que fueron como en el 2019, en la que Cuaresma le dice que habló con Laureano y Laureano le dice cómo la querés, como la de Corea, como Venezuela, como Cuba, es decir, Laureano bien bujoncito, diciendo como que cuál va a ser el modelo autoritario, pues porque ellos se desfachataron, pero ahora están bajando la cabeza porque saben de que el mundo está cambiando, pues, y que el famoso nuevo orden mundial no viene todavía, que el Y que sur global tampoco. y que el dólar sigue fuerte. Y además de que, si imagínate esas sanciones, creo que lo que más te duele, lo que más les duele de estas sanciones a ellos es precisamente ser excluidos del sistema financiero norteamericano, estadounidense, porque fuera de Yo ese creo que sistema. hay una cosa muy importante. Ujú, Bueno, toda la descripción de la justificación de la sanción es realmente fuerte porque lo llama lavadores de dinero y han estado usando, y esto es muy importante para adelante, ¿no? Para lo que sigue. Han estado utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos para limpiar dinero ilícito, así dice la sanción. Y sobre el tema de la dictadura que utiliza el Estado a su favor y por qué la sanción contra los dos chihuines. Dice textualmente, la dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No ujú. solo Murillo ostenta ahora más poder, sino también sus hijos adultos, entre ellos Laureano, quienes y los otros que han sido nombrados en varios cargos y por eso se les está sancionando. Es decir, lo que les dice Estados Unidos es, todos ustedes, ninguno de ustedes tiene chance, ninguno de ustedes tiene espacio, ninguno de ustedes escapa de nuestro foco y por eso los estamos sancionando. Y en relación al tema, yo siempre pienso, y esto es un asunto de historia y de verdad hoy, cuando uno piensa en el apellido Somoza, ¿qué se le viene a la mente a uno? Bueno, una dictadura, una dinastía, un periodo oscuro en Nicaragua, ¿no? Que fue derrocado. El apellido Ortega Murillo es un lastre y va a ser un lastre en la historia del país, hoy, mañana y siempre. Entonces, yo cuando veo, y cuando se ha hablado en algún momento para atrás, Miguel, Douglas, de que en las reuniones familiares ha habido de pronto esa incomodidad de, bueno, y nosotros, ustedes se van a morir. Ustedes dos se van a morir. Y nosotros vamos a quedar, como decimos los buenos nicaragüenses, prensados acá con la gran plata encima de lo que ustedes nos han obligado a hacer, porque en realidad lo que han hecho es hay algunos que muy solícitamente, pero hay otros que los han obligado a asumir funciones. Sí, no han decidido. Entonces, qué horrible es para una persona, y un poco pensar, estar en ese clan y verse obligado a asumir funciones y asumir las responsabilidades de todo lo que significa esa dinastía o esa dictadura dinástica, porque cuando las cosas cambien más adelante, no sé si se van a quedar en Nicaragua, no sé si se van a ir, no sé si van a responder ante la justicia, lo que sea, cuando digan, vos sos Ortega Murillo, vos sos de los Ortega. Esa es una de las cosas que creo que menos han pensado, porque creen que son eternos y que las cosas van a estar permanentemente en el espacio en el que están hoy, en el que han estado en los últimos 8 años. Y ese es el gran error que cometen, porque al final, Miguel, me parece a mí que nosotros que somos padres, lo que menos quisiéramos es dejarle a nuestros hijos, heredar a nuestros hijos nuestros problemas, nuestras dificultades. Por el contrario, queremos entregarle a nuestros hijos lo mejor, dejarles un mejor camino para andar. No veo esta situación del lado de los Ortega Murillo, veo que le han puesto el camino absolutamente lleno de piedras, tropiezos y clavos a sus hijos, Miguel.
El apellido Somoza fue un excelente ejemplo. Lamentablemente, dos dictaduras, tres dictaduras al hilo llevamos en nuestras vidas, a excepción de Douglas, pues que es más joven. Ah, y vos también, pero yo las llevo las tres. Vos, El hilo. vos tenés vos la El llevas récord, puntada, puntada. puntada, puntada. Ningún Somoza se quedó del 79. Era que te dijeran Somoza, era que te palmaban, te mataban. Somocita ya era preso, asesinado, eh, fusilado o exiliado. Eso era. Y ya los Ortega Murillo están sintiendo eso. Porque vos te puedes llenar de millones y bañarte en lingotes de oro y rodearte de un ejército que te anda cuidando todo el tiempo. No tenés ningún espacio privado, ni para vos, ni para tu familia, la otra familia, de tu esposa y de tus hijos. Y, ese dinero y ese poder, al salir a la calle rodeado por esa parafernalia de paramilitares y militares, armados para que no te hagan nada, o por temor a que te hagan algo. O sea, una persona, yo aquí salgo, camino por estas calles de Washington y Virginia, y yo ando libre, ando en paz, ando tranquilo. O sea, yo no, me imagino ahora, todos adultos, nosotros fuimos niños, nosotros fuimos adolescentes, nosotros fuimos adultos jóvenes, nosotros somos adultos y yo ya voy para más avanzado que ustedes. Pero hay un momento en que vos querés hacer lo tuyo. O sea, vos te tenés que separar de tu papá, de tu mamá. O sea, vos querés hacer algo con tu vida. Y esos chigüines, principitos chigüines de la dinastía, no lo pueden hacer. Ahora, aunque lo quisieran hacer, Juan Carlos, cuando se negó a hacer un papel porque le dijo a su mamá que él quería andar rockeando y que le daba vergüenza que le llamaran Chihuín porque los somocistas, vos sabés que ellos se creen todavía revolucionarios o antidinásticos, le daba vergüenza, entonces la mamá lo sancionó, le quitó la dirección del canal que no era de él, le sacó a su esposa, ¿ya? Ordenó que no la miraran y controló toda su vida y le controlan los pesos y los centavos. Yo podemos ir a trabajar, Douglas trabaja y se está preparando con gran éxito y él va a ser un profesional exitoso y va a generar su capital. Claro. Capital en el sentido de que va a trabajar y va a generar, se va a casar, va a tener su familia, va a generar su riqueza y a lo largo de su vida, a ver si eso le dejo y le heredo a mis hijos mi buen nombre para comenzar y mi capital si le voy a heredar algo. Eso está esa es una familia, discúlpeme, no lo quiero decir yo, pero ya como un lastre. Eso no se lo quita a nadie. A ver, Para que no suene tan fuerte, Miguel, es una familia que tiene una maldición encima. sí, no quería decir eso, porque no lo Que, quería decir, pero es más o menos la idea. Y son jóvenes y tienen nietos y esos nietos van a tener ese apellido. Entonces, cuando todavía Anastasio Somoza Portocarrero y sus hijos no regresan a Nicaragua, no pudieron regresar, y regresaron un pudieron. poquito y después se dieron porque ya lo iban Somoza, no sé qué. Y ese hombre, billete, y era Yeah, el chigüín. yeah. Así Fíjate es. que Douglas. paradójicamente, pues para un tema es que lo terrible de esta tragedia que tiene en nuestro país, que también que es una tragedia que surge después de lo oscuro y terrible que son estos personajes, es que si quisieran solucionarlo, solucionarían todo, pues, pero no está en su vocación. Es decir, no está en su ideología, no está en su personalidad, no está en su proyecto, porque efectivamente yo creo de que nada está dicho, pues. Es decir, si no miremos, ojo, a mí no me gustaría pues de que el pueblo de Nicaragua olvidara, yo no creo que Nicaragua va a olvidar todo lo que ha pasado en estos años. Yo sí creo que el partido Frente Sandinista y toda esta corriente está condenada, pues a que en una Nicaragua democrática tienen derecho a existir, pero a ser una fuerza hegemónica, a ganar elecciones, eso difícil, pues. Pero lo que decía es de que
el tema de por lo menos reconstituirse, hacer una apertura, abrir el país, eso les permitiría quitarse mucho de este peso que han estado construyendo en estos últimos años, pues porque precisamente cuando vos decía, Luis, el tema del... Yo sí creo de que a lo interno de estas personas, muchos de ellos dicen, nosotros no decidimos, y estamos sancionados, no podemos ir a Disneylandia porque les gustaba ir, no podemos ir a los conciertos, a los grandes festivales, Coachella, Burning Man y todas estas cuestiones a los que les gustan ir a estas personas a nivel mundial. Entonces, y ellos no decidieron, pues yo te quería decir, por ejemplo, Juan Carlos Ortega, yo estudié en la UCA y él estudió comunicación en la UCA. Entonces, yo conocí a las personas que le dieron clases de sociología, que daban clases en la UCA, y lo que te dicen todas estas personas es que él se quería distanciar mucho de la familia, que realmente la política no era su onda, para nada. Es decir, no es parte de su personalidad. Entonces, son personajes, todas estas familias que han sido arrastrados en mayor o en menor medida, porque a muchos de ellos les gusta y muchos se terminaron acostumbrando, pero no es su proyecto de vida, eso hay que tenerlo claro, pues, y lamentablemente no se mira, pues, de que esta dictadura va a hacer una apertura que trate de quitar ese peso que están dejando sobre su descendencia, pues, porque no solo son sobre sus hijos, sino también sobre sus abuelos, como ustedes decían, el caso de los Somoza es quizás el más cercano. Hay otros no tan graves, pues, si no miremos lo que está pasando en Perú ahorita, pues que prácticamente Keiko Fujimori está a las puertas del poder. Si pasa el otro que es más de izquierda, si pasa el otro que es más de derecha, puede ser que no gane. Y Fujimori pues fue un desastre también, es decir, una guerra brutal contra Sendero Luminoso, que tampoco eran hermanitas de la buena caridad, autogolpe y todo ese tipo de cuestiones, sino que recordemos que la Carta Democrática se inspira sobre todo por las barbaridades que hizo Fujimori. Entonces, sí, es como yo creo que ni el mejor escritor escribiría la historia de estos Ortegas, pues de esta estirpe, como decía Pedro Joaquín Chamorro. Bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Miguel, Douglas, cuando volvamos, un tema local más y también las noticias internacionales que están dando que hacer, cuándo dado que hacer durante esta semana. Amigos que están viéndonos acá en Enfoques, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Quédese por ahí porque la segunda parte del programa viene con otros comentarios y perspectivas de nuestros invitados Miguel Mora y Douglas Castro. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoque de hoy viernes 17 de abril del año 2026. En la primera parte del programa con Miguel Mora y Douglas Castro hablamos de la efeméride de la conmemoración del 8º aniversario de la rebelión de abril y el tema de las sanciones que ha ocupado más la atención durante las últimas horas. Pero previo a esto, Miguel, Douglas, el caso de Roberto Sancame en Costa Rica, del asesinato de Roberto Sancame en Costa Rica, ha estado dando que hacer, ¿no? Ha estado dando que hacer y
Por un lado, la semana pasada hablábamos del informe que se filtró a los medios costarricenses en el que se confirmó, a ver si doña Dique nos regala la pantalla completa para los tres, por favor. Gracias, doña Dique. Se confirmó que el asesinato fue ideológico, es decir, político y por encargo, ¿no? Y esta semana, Confidencial publicó que un nicaragüense, Kenny Osman Navarrete Vallecillo, que se encuentra preso en Costa Rica, tiene vínculos con los sicarios que dispararon o que organizaron el asesinato contra Roberto Sancán, de acuerdo a la investigación ampliada del organismo de investigación judicial de Costa Rica. Pero quizás lo que más ha generado comentarios es que el Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación por presuntas omisiones en el manejo de información por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS de Costa Rica relacionadas con las amenazas contra el exmilitar nicaragüense. Esto último es sumamente delicado porque ha hecho crack el sistema penal costarricense y el sistema de seguridad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque dice la información que de la DIS le dijeron a Roberto Sancán que no informara al OIJ de la situación que él estaba enfrentando alrededor de sus amenazas. Y eso es sumamente delicado. Estamos hablando de una omisión que le costó la vida al final a Roberto. Y es una situación que pone a prueba nuevamente al sistema costarricense para ver cómo se va a resolver, porque es una investigación ya abierta. Douglas, ¿cómo miras el caso? Cada vez es más claro lo que todos sabemos, pero documentándose, ¿no? Que la orden vino de Managua, del ejército sandinista y a través de estos personeros en las cárceles de Costa Rica que se pusieron en contacto con los sicarios, pero todas estas omisiones también generan enorme preocupación en los nicaragüenses que están en Costa Rica todavía y que ven con temor que les pase algo, porque Roberto había advertido y al final no se hizo lo que se tenía que hacer para evitar que acabaran con él. Mira, como dice el meme, y bueno, que bastante serie, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo que eso, todos coincidimos eso en Nicaragua, pues de que todas las sospechas apuntan hacia el Carmen y ahí va a terminar eso, pero siempre es bueno que las investigaciones demuestren lo que ha venido pasando, ¿no? A mí también me llamó la atención ese reporte de esa actitud de la inteligencia costarricense, que es bastante ingenua, pero a veces uno dice ingenua o que o están priorizando más las relaciones con el Carmen que un asunto como el que pasó, que es de seguridad nacional, pues, porque Costa Rica es un país bastante azotado por la violencia actualmente, la violencia de narcotráfico que ha instrumentalizado y ha fomentado este tema del sicariato, y que un país vecino se auxilia en estas estructuras criminales, pues es un país que está contribuyendo de una u otra manera a esa inestabilidad que la violencia y el crimen está organizando en Costa Rica. Pues yo creo que en Costa Rica no se le ha dado la importancia debida a ese tema, pues porque es un tema de seguridad nacional para Costa Rica. Es decir, Costa Rica de la noche a la mañana dejó de ser el país que era antes, pues totalmente seguro, sumamente democrática, y hoy está en un escenario donde es de los que tiene las tasas de homicidios con mayor crecimiento a nivel latinoamericano. Igual está pasando en Uruguay, que paradójicamente era otro país que no se miraba en esa misma línea con respecto a los vecinos. Ese es el punto. También en unos reportes de uno de los diarios costarricenses se dice que habían otras, era una lista de 9 personas, pues, y que, pero lo que me llama la atención es que mientras la inteligencia sabía eso, porque la inteligencia le reporta a la presidencia de Costa Rica, eso es indudable, es decir, Rodrigo Chávez sabía de esas amenazas, pero al mismo tiempo había una política como negacionista, de negar que había una situación crítica de la seguridad de ciertos nicaragüenses, porque no son todos, pues, sino que eso es bastante, era un operativo dirigido a personas que para la dictadura son de interés. Y en el caso de Sancán es una tragedia, pues, porque yo creo que estando en vida muchas personas, pues, no creían de que era una persona que tenía las conexiones, los enlaces, o que su análisis, sobre todo del tema militar en Nicaragua, no tenía la fuerza que realmente tenía. Pues por eso lo pagó con sangre, porque yo creo que el tema militar en Nicaragua es importante, es central. Sí, no se puede
no se puede dejar de lado y es por eso que apuntaron contra San Campos, porque San Campos es una persona que sí tiene conexiones con este sector del sandinismo que perteneció a las Fuerzas Armadas. Pero para cerrar, a mí lo que me preocupa es eso, pues de que en Costa Rica no se está viendo esa problemática. Creo que hace falta en caso de las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos, pero también la oposición en general, posicionar ese tema pues, de la seguridad de los nicaragüenses en Costa Rica con más ahínco, tampoco confrontando a un gobierno en el que ellos están solicitando refugio, que son refugiados, pero sí destacando que Costa Rica tiene obligaciones de proteger a los nicaragüenses en Costa Rica. Y eso no es migaja ni nada por el estilo, sino que el Estado costarricense, que es una democracia, que respete el derecho internacional, tiene que cumplir su compromiso. Gracias, Douglas. Miguel. Sí, creo que andan por los 600.000 nicaragüenses, ¿no? Los que están en Costa Rica de algún tipo de estatus migratorio. Y más los 6 millones de aproximados de costarricenses a los cuales el Estado Democrático de Costa Rica tiene que darle atención también. En medio de, pese a ser una 20 veces mejor economía que la nicaragüense, pues enfrenta grandes retos. Y me imagino que a la hora de la hora, al ver los recursos de seguridad, creo, ver la cantidad de centenares de miles de nicaragüenses, cuando te dicen van a afectar a unos 10, a unos 2, a unos 3. Entonces, en la medida de eso, más los recursos, más la presión que tiene para darle la seguridad al pueblo costarricense, al ciudadano costarricense. Creo que ahí cualquier decisión, pues correcta o incorrecta, tiene que sopesar la situación de la coyuntura de ese país. Y yo creo que tenemos que ver esas realidades, porque también sí podemos ver los intereses, lógicamente. Son 750 millones de razones que tiene Costa Rica para, en primer lugar, si tenés 600.000 y solo vas a ser afectado 10, sacar la proporción. Y tengo 750 millones de dólares que vendo en Nicaragua anualmente, pues tengo que sopesar eso porque mi pueblo, al cual yo le sirvo, los funcionarios, me pongo en los zapatos del funcionario tico, tengo que darle respuesta a eso, ¿ya? A ese accionar. No estamos en nuestro país. Y no, aquí, igual yo lo siento aquí con Estados Unidos, aquí, y sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Que tiene sus políticas, tiene sus leyes. Miren lo que le pasó a Félix Maradiaga por tocarle la mano y el celular a otro ciudadano que está aquí con un estatus legal, ¿ya? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que sopesar todo eso. En primer lugar, Costa Rica ha sido el refugio eterno e histórico de todas nuestras crisis y guerras y fratricidas y dictaduras. Y están siendo sometidos ahora no solo a eso, que recurrentemente como vecinos, malos vecinos que hemos sido, porque no deberíamos de estar exportando nicaragüenses ni a Costa Rica, ni a Centroamérica, ni a Sudamérica, ni a España, ni a Estados Unidos. Deberíamos de estar en Nicaragua, pero no, como sociedad no lo hemos podido hacer. Eso es una realidad histórica. Eso ha sido presionado y ahora el flagelo del narcotráfico, la corrupción que lo carcome, como cualquier democracia, es imperfecta, pero es lo mejor que hay en el área. Creo que hay que ser un poco más, ¿cómo te diría yo? Ponerse un poco en la posición de los costarricenses. En medio de todo nos están dando refugio nuevamente. En medio de todo los atentados han sido extremadamente mínimos, gracias a Dios. En medio de todo sí ha habido una reacción de los que quedan todavía en Costa Rica y de los organismos que denuncian esto. Y no creas, si tal vez no se enfrentan directamente a nivel internacional, los comunicados, la posición de Costa Rica ha sido muy coherente. Yo lo veo aquí en la OEA y en otros lugares. No es como la de El Salvador, que ahí sí ellos ponen al margen, no votan o no se meten. Con Nicaragua no nos metemos, dice Bukele, ¿no? Pero aquí sí, aquí se meten. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Nos tiene que llenar en primer lugar
sobrepasar eso a algo más amplio y general y que afecta a centenares de miles, que como es el agradecimiento que nos den una vez más refugio. Y reconocer de que, como en todo sistema democrático, hay imperfecciones y hay corrupción y hay funcionarios que no asumen su papel o decidieron por una política de Estado no asumir ese papel o menospreciarlo porque dicen, hey, yo tengo que ocupar mi presupuesto para darle respuesta a los problemas de los costarricenses, no de los nicaragüenses. Más las 750 millones de razón del comercio que significa Nicaragua a Costa Rica. Dicho sea eso, de paso, después de lo de San Cans, hubo una migración, un éxodo de la oposición, activismo opositor de Costa Rica, o hacia Estados Unidos o hacia otros países de Latinoamérica y particularmente a España, que les dio un recibimiento, ¿no? Hay oleadas. Y eso está dejando a Costa Rica no con los 600,000 que se mantienen, sino del activismo político, en primer lugar, con miedo a que les pase algo si dan la cara, y segundo, con menos personas que den la cara en Costa Rica. Entonces, todo eso lo tenemos que valorar para, bueno, tratar de ser, como digo yo, un comentario al margen, pero valga el agradecimiento a esa sociedad y a ese país que en los años 50, 60, 70, 80, 90 y ahorita con la dictadura, pues ha servido de refugio para centenares de miles, millones de nicaragüenses. Luis. Indudablemente, Miguel, pues la acogida que Costa Rica siempre históricamente nos ha dado, no se puede negar. Creo, no obstante de eso, por eso decía yo que el caso pone en una dificultad particular a Costa Rica, porque desde Rodrigo Chávez hasta cualquier funcionario de cualquier poder del Estado de Costa Rica no quiere verse cuestionado en su función en relación a cómo protege al migrante, sobre todo porque Costa Rica tiene esa tradición, la tradición de respeto de los derechos humanos, de ser un país en donde se acoge al migrante y se trata de cualquier manera de ser un refugio para el migrante. No obstante de eso, el silencio de Chávez ha sido estruendoso, todo el caso de San Can. Él no ha dicho nunca una palabra sobre ese tema. Por el otro lado, que nos enteremos que ha habido una omisión de parte de una entidad, en este caso de seguridad nacional, que pudo haberle salvado la vida a Roberto, pues ese es el punto, y creo que la investigación que se está haciendo pone a prueba casualmente al sistema costarricense. Y Claudia Vargas, la viuda de Roberto, ha dicho casualmente que ella confía en el trabajo de las instituciones costarricenses. Y esta situación creo que va llevando el caso a una profundización que va más allá de lo de Roberto, de ver cómo está el sistema interno de Costa Rica. Creo que en ese sentido sí es muy importante lo que está pasando, cómo está salpicando, ¿verdad?, el caso hacia una falencia que debe ser corregida, porque, de nuevo, si la información hubiese llegado a la OIJ, uno no puede decir de manera categórica que a lo mejor a Roberto no lo hubieran matado, pero por lo menos la situación se hubiese visto de otra manera, desde otra perspectiva, y a lo mejor hoy estuviéramos hablando con Roberto aquí en el programa, pues a lo mejor a propósito de Abril y demás. No obstante, su voz, como decía Claudia, la voz de Roberto, ha hablado muy fuerte durante los últimos días, porque ha sido noticia. Ha sido noticia y casualmente han tratado de ponerle una nebulosa a la noticia, distraernos con otras cosas, ¿verdad? Con lo de Félix, con esto y aquello, pero por sí ante sí la información es pesada. Bueno, para terminar, ¿para dónde va la situación de Irán? ¿Para dónde va la guerra? ¿Para dónde va a terminar la guerra, como dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en poco tiempo? Eso lo vengo escuchando de su boca casi a diario, que va a terminar, que ya
hay acuerdos, los acuerdos se rompen, se rebasan, porque uno ataca, el otro no deja de atacar a Israel, no deja de atacar al Líbano, etcétera. El tema es para dónde va el tema del Medio Oriente y la guerra contra Irán, y el choque entre el Papa y Trump ha sido noticia durante toda la semana. Yo debo decir que quien se mete con el Papa, pues perdió de entrada. O sea, el que se mete con el Papa perdió de entrada porque el Papa va a tener el respaldo del mundo en el sentido de que es una persona que debe abogar por la paz, por la reconciliación, pero por el otro lado también está un presidente que dice el Papa debería de estar claro de que nadie menos Irán debe tener una bomba atómica, una bomba nuclear, y no lo escucho hablando en ese sentido. Y creo que ha sido un roce fuerte, pero que al final, como le digo, el que se mete con el Papa termina mal. Dura, ¿cómo has visto la situación? ¿Para dónde va la guerra y cómo has visto ese choque verbal, por lo menos entre el presidente de los Estados Unidos y el Papa? El Papa dice, no le tengo miedo a esto, y él dice, Trump, él puede decir lo que quiera, pero debería también pedir de que Irán no tenga bombas nucleares. Fíjate que, bueno, todos los especialistas de la guerra siempre hablan de que una de las principales características es lo que ellos denominan la niebla de la guerra, es decir, que casi el u- 2/3 de lo que pasa en la realidad nosotros no lo vemos. Pues entonces a mí sí tengo mucha incertidumbre porque realmente es muy difícil saber cómo están las situaciones. Claramente Irán está totalmente debilitado, les han desaparecido a sus principales liderazgos, empezando por el Ayatollah. Es decir, es un país que está bastante golpeado, ya Hezbollah no tiene la fuerza que tenía antes, los hutíes de Yemen tampoco, cayó el régimen de Al-Assad, las milicias en Irak, eso es decir, tiene un daño estructural brutal, pero el régimen sigue en pie. Y para este tipo de personas la resistencia es un triunfo, es decir, esa es una característica que ellos tienen porque para mantenerse en el poder están dispuestos a sacrificar a lo que sea. Yo veo poco probable, pues, que realmente haya un cambio de régimen en Irán, que era el objetivo que se había planteado desde un inicio, pero yo no lo veo eso como un triunfo de Irán, porque como te decía anteriormente, Irán no es ni la sombra de lo que fue hasta hace más o menos 3 años. Pues es decir, el ataque de Hamas a Israel, yo creo que ese fue el inicio del fin de esa hegemonía que tenía Irán en el Medio Oriente. Sobre Donald Trump, pues a mí lo que me pasa con Donald Trump es que, bueno, Estados Unidos es una megapotencia. Es decir, y mucha gente justifica la posición de Trump con aquella famosa teoría de loco, es decir, de ser impredecible. Y eso sí sirve hasta cierto momento, pero Estados Unidos, como dicen varias personas, no es Corea del Norte, es decir, no es Kim Jong-un, porque yo había escuchado eso de la teoría de loco, de ser el bravucón en personajes como Kim Jong-un. Entonces, eso creo que no le sienta bien a Estados Unidos porque Estados Unidos ya es un poder, no necesita estar mostrando mucho los dientes. Decir, porque ¿qué más querés de montar a Maduro, esos bombardeos que hicieron con Irán? Eso habla por sí solo, no requiere mucha retórica. Entonces yo creo de que en este caso han tenido muchos éxitos, como el caso de Venezuela, el hecho de debilitar a Irán, pero yo creo que han perdido en el tema de la discusión y la comunicación y esa confrontación que tuvieron con el Papa, sobre todo y es paradójico, pues, porque cómo se desarrolla también la política en las redes sociales, pues. Es decir, estas publicaciones de Trump en las que aparece como Jesucristo generaron, como dicen los gringos, un backlash, es decir, que es de una reacción negativa descomunal. Es decir, se le está quebrando cierta, no sé cuánto, si es mayoritaria o minoritaria, de cierta base a Donald Trump, pues porque son imprudencias que en determinado momento los seguidores de Trump dicen, eso es parte de la loquera, pues son locuras, como dice en Nicaragua, pero yo sí creo que ahorita sí se le está socavando, entonces uno ve un viraje bien interesante, pues porque los aislacionistas han sido puestos de un lado, es decir, toda esta gente de Christine Noem, el ataque que hizo contra Tucker Carlson, con Candace Owens, con todos estos sectores, contra Jones también, eso yo lo veo positivo, pues porque para mí ese sector de MAGA aislacionista es bastante impresentable y Trump ya los confrontó totalmente. Y por otro lado ha venido agarrando fuerza los que tienen como una proyección más internacional y que son más los republicanos tradicionales, como gente como Marco Rubio, pero no es bien difícil pues entender lo que está pasando. Es decir, yo escucho muchos especialistas estadounidenses, pues que son especialistas de Estados Unidos, son gringos. Si ellos no entienden, yo digo que no va a pasar al resto. Es decir, es bastante difícil entender esa parte. Pero, y con esto quiero cerrar, lo que tenemos que tener claro es que los enemigos
de Estados Unidos, y los enemigos de Estados Unidos no distinguen si son demócratas o son republicanos. Los enemigos de Estados Unidos no están cómodos. Y eso, y eso es lo único positivo que yo le puedo ver, pues, porque tenemos claro que a Maduro no le gustaría que Trump estuviera en el poder, a Delcy Rodríguez tampoco, a Ortega tampoco, a Díaz-Canel tampoco. Por una parte, entonces eso es como una paradoja, pues, esa inestabilidad, esa parte como errática y ciertos puntos muy criticables de la administración Trump, pero por el otro lado, sí es una amenaza realmente creíble, es decir, ya no se está jugando como Estados Unidos como se decía antes, pues de que a pesar de tener un poder tan grande, hasta el país más pequeño los insultaba, pues, y si no, miremos el ejemplo de Nicaragua, pues como era de Bujón Ortega antes y ahora en Operación Cuzuco, como dijo Miguel al inicio. Adelante, Miguel. Pues yo le apunto la victoria a Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque, como dice él, el tema de Irán es un tema bipartidista, es un tema de consenso. El estilo del presidente Donald Trump es disruptivo. Es un cisne negro incluso para la clase política republicana y demócrata, ya no digamos para la demócrata. Pero el factor pueblo y el factor apoyo, yo no lo miro menguando. En el sentido de esto, lo de Venezuela y lo de Irán, ¿ya? Él se está alzando hoy con una victoria, cuando el propio Irán está diciendo de que ya deja abierto el estrecho de Hormuz, su única arma de negociación y de presión que tenía. Después de que fue más allá y el imperio actuó como un imperio y disruptivamente, incluso con los timoratos y miedosos y malos aliados de la OTAN, porque eso es lo que son. ¿Para qué quiero yo ser un aliado de alguien si no me va a ayudar? Hey, no me ayude, compadre, ayúdame. No, yo no voy a enviar, ese no es mi guerra, España se va con Irán, a mí que me registren. Ahora, un político tradicional norteamericano se la hubiera jugado, sí, está bien, vamos a una cumbre y vamos a ver con la OTAN. Y te les dijo, ustedes son un tigre de papel y no sirven para nada. Cuidado, y les quito el 15%, les bajo al 5% igual y me retiro tropas de España y de Alemania y no sirven para nada. Ese es Trump, actuando como lo que es el líder de la potencia más grande y hegemónica de este momento, a lo que está haciendo en Irán. Entonces, si vos sos amigo y aliado, yo entiendo que tenés que reaccionar. Ahora, la política es así, o sea, siempre quieren ir como el aceite, muchos arriba, arriba, arriba. Y como aquí hay una doctrina, eso sí lo he visto, hay una doctrina, América primero, ¿ya? Hay una doctrina del control del hemisferio y de posicionarse como lo que son una potencia, no ser un león sin dientes. Estados Unidos hoy un león de verdad. Y está exhibiendo el control en América Latina con Venezuela y lo que va a hacer con Cuba y de Ipehue con nosotros. De Ipehue. Pero Irán hoy le dice, está bien, pues, te abro el estrecho de Hormuz, vienen los europeos, la OTAN, y dicen, ¿qué te puedo ayudar? No me ayudes para nada si no estuviste conmigo. Se lo dice. Ahora yo voy a ver esto, voy a administrar esta victoria que me costó a mí. Yo me arriesgué. Puede haber pasado cualquier cosa. Puede haber, a ver, ¿cuántos muertos soldados americanos? Como una veintena, tal vez, unos 13. Hasta la última vez que miré, 13. Y los miles de millones de dólares que vos necesitas como país, como ejército, para estar ahí, para hacer eso. Los iraníes pudieron haber hecho una tendalada de atentados terroristas en todos lados, incluyendo en territorio norteamericano. O sea, pero hoy se lleva la victoria estratégica, cuando ya les dicen los iraníes, está bien, pues, abremos el estrecho de Hormuz y finiquitemos eso. Y él les dice, no te levanto el bloqueo hasta que terminemos el contrato y me vas a entregar el uranio enriquecido y no vas a tener permiso y el mundo te va a fiscalizar que vos no hagas una bomba nuclear, que es lo esencial. El cambio de régimen, yo creo que hay un factor
que yo lo miro ahí. Y a propósito de Abril, el pueblo iraní, la nueva generación, esos que salieron hace unos meses y que hicieron un, un- hicieron que esa tiranía matara dicen que son 15.000, otros dicen que son 20.000, Trump dice Sí. que son más de 40.000, ¿ya? Los asesinaran. Nosotros estamos todavía, que son 500 pueblos de nosotros, ¿ya? Pero esos son 42.000 y los siguen ahorcando, ahí andan ahorcando. Pero se eliminaron al Jamenei y a toda esa cúpula. Entonces, viene la otra etapa, ya, la otra etapa, porque van a quedar muy diezmados, sin ejército, con una gran crisis, a merced del imperio, para recibir ese dinero, porque el control lo tienen los norteamericanos con el bloqueo, hasta hoy, ¿no? Entonces, y la crisis, y el pueblo, y ese pueblo, no, ahí se va a quedar, no va a volver a salir. O sea, ya se acabó. No vuelve a salir. Yo creo que ahí está, eso está latente. Y cuando vos creas esos caldos de cultivo, cuando vos ya al dictador, al tirano, en primer lugar eliminás a la cabeza y después los dejas bien diezmados y los dejas controlados, el pueblo puede ser el factor sorpresa para terminar la transición del régimen. Puede, y puede que no, como dice Douglas, y se quede ahí por mucho más tiempo. Pero ya no es el mismo Irán el que armó a Hamas y a Hezbollah y las salvajadas que hicieron contra el pueblo de Israel. Ya no es el mismo que financia terrorismo a nivel mundial. Ya no es el mismo. Entonces, esa es una victoria que Trump la va a exhibir en los próximos. El precio del barril de petróleo, mira, cuestión Y de minutos. es urgente que se refleje eso en las bombas de combustible de los Estados Unidos, sobre todo. Eso no es cuestión de deseo, es la economía. No, Ya. por eso, no, me refiero a que sea, políticamente a Trump claro, le conviene que eso se desplome rápidamente el precio, porque aquí en Estados Unidos, y creo como la mayor parte del mundo, pero aquí particularmente, la gente vota con el bolsillo. en todos lados, creo. Pero él lo dijo, 6 semanas, y está cumpliendo las 6 semanas a hoy, ya. Y ahí va a quedar eso, pero ya no hay un ataque. ¿Cuándo fue la última vez que Irán tiró el último misil? ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos le tiró el último bombardeo? El que estaba ahí y ya les dijo también, mira a su aliado, le prohíbo a Israel que ataque al Líbano. Eso solo lo hace un imperio, hasta con sus propios aliados. Y esa es la doctrina del presidente actual en esta administración. Entonces yo creo que hay dos victorias. Y hace falta mucho para llegar a noviembre. ¿Ya? Falta Cuba, de Nicaragua, y él ya va a exhibir, ya está exhibiendo la victoria en Irán, porque eso une al pueblo norteamericano, y a cada rato exhibe lo que ha hecho con Venezuela. Luis Douglas. Ok. Douglas, ¿tenés un comentario más de este tema? Fíjate que no, solo un punto que quería poner la atención es que, por ejemplo, en el caso de Europa, yo creo que, bueno, también esa removida que ha significado la administración Trump también es como un choque de realidad, pues, porque Europa ha estado muy cómoda, pues, dependiendo de su seguridad de la OTAN, de Estados Unidos, sin ellos hacer nada, pues, y eso tiene consecuencias no solo en el tema de defensa, pero también en temas políticos, porque, por ejemplo, yo he estado en reuniones con gente de la Unión Europea en cuestiones así de estos temas, pues de temas de Nicaragua, de derechos humanos, y la actitud de los europeos siempre es bien complaciente, como de ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Es decir, no tener ninguna posición, y es bastante incómodo, pues, porque son bastante críticos con que Estados Unidos tiene la hegemonía y es el que lleva la batuta, pero ellos no toman una posición más beligerante, ni qué decir América Latina, pues, porque América Latina se queja de las intervenciones de Estados Unidos, pero yo sí creo de que, por ejemplo, el fraude de Maduro con una posición más fuerte de Lula, de AMLO, del mismo Petro, hubiera tenido un mayor costo. Es decir, que también Estados Unidos hace lo que hace porque no hay una alternativa ni hay beligerancia desde los otros actores. Es decir, estamos bastante huérfanos los que vemos en regímenes autoritarios en el plano internacional. Y el caso de Europa para mí es como más sangrante. Yo siempre recuerdo una frase de un ministro de Relaciones Exteriores belga, un europeo, que decía de que Europa es un gigante político, es decir, un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Es decir, lo decía desde el inicio de los 90, es una frase histórica, porque en estas ligas
internacionales de los global players, es decir, ahí tenés que tener fuerza militar, pues entonces difícilmente Europa va a tener esa influencia si no tiene eso, pero yo creo que ahorita este choque de realidad está haciendo que las cuestiones se reconfiguren y es un lado positivo, pues la misma Ucrania, pues Ucrania se ha adaptado y le está yendo bien, pues porque yo creo que ahorita solo le estamos poniendo mente a lo que está pasando en Irán, pero siempre miremos, Ucrania está resistiendo y todo el mundo decía que Ucrania se iba a acabar en 3 días y ahí está, y Rusia. Y yo siempre lo digo, yo me tragué toda la propaganda, es decir, de Rusia. Yo creía que Rusia tenía un ejército de verdad y que era una potencia militar. Y duró una semana ese mito, el mito ruso, y Estados Unidos ha demostrado todo lo contrario. Entonces estamos en un momento bastante interesante y un momento, y con esto cierro, que quiebra la estrategia de la dictadura en Nicaragua, porque la estrategia de la dictadura en Nicaragua fue barrer con todo lo que hubiera a nivel nacional, porque el cálculo de ellos es, internacionalmente no me va a pasar nada. El riesgo es que haya gente en las calles y que haya oposición en el país. Si yo barro con esto, tranquilo, porque afuera no me van a hacer nada, pero eso ya cambió. Es decir, ahora sí se pueden hacer cosas desde afuera. Entonces, por eso es que la dictadura está barajando sus cartas, porque ya el juego es totalmente distinto después de, para mí, la fecha clave, que es el 3 de enero. Definitivamente que el tablero ha cambiado y eso, por muy bujona que se ponga Murillo, ¿verdad? En el sentido del poder o la muerte, eh, no es del diente quebrado al labio, eso es fácil, pero ya ponerse en los zapatos es otra cosa. Les agradezco, Miguel y Douglas, haberme acompañado en este programa en esta fecha tan especial, ¿verdad? En la que conmemoramos ese estallido. Yo hablaba con Lester Alemán antier en el programa de Café con Vos y le preguntaba, y con la pregunta cierro para que ustedes tengan la respuesta de su comentario final. ¿Abril fue una oportunidad que se perdió o fue el inicio de un proceso para acabar con el régimen? Yo creo que no se ha perdido porque Abril está vivo. Abril vive todos los días en nosotros como estamos resistiendo y estamos casualmente trabajando en la línea de alcanzar el objetivo y acabar con la dictadura. Dura, te dejo la palabra con esto y después Miguel. Mira, no, para nada, no es una oportunidad que se perdió. Abril, lo que hay que ser bastante claro es que fue algo histórico, y no solo para el caso de Nicaragua, sino que recordemos que en esos años, 2018, 19 hasta el 20, hubieron varios estallidos sociales a nivel internacional. Y cuando uno hace la contabilidad, como el análisis, pero ponderando los pesos poblacionales y todo ese tipo de cuestiones, el estallido de Nicaragua es de los más grandes. Es decir, es por eso que muchos académicos se preguntan qué increíble la resiliencia que pudo tener la dictadura, pero esa resiliencia, que es una palabra elegante, es brutalidad. Entonces, el inicio de abril fue aplastado, era imposible detener esa criminalidad, pues, porque eso es lo que hay que destacar. Pero yo soy bastante optimista en el sentido de que esta historia no se hace de cerrado, pues, puede ser mañana, en 1, 2, 3, 4 años, pero cuando esta dictadura caiga, todos vamos a saber que esa semilla de esa libertad que se va a comenzar a ver en ese momento se sembró en abril. Gracias, Douglas. Miguel. Así es, el abril marca un antes y un después, hirió de muerte a una dictadura cruel, dinástica, que estaba solapada, que estaba enmascarada, la descubrió, la exhibió como lo que es, y es prácticamente un muerto que anda insepulto, que ahí anda, que vive a costa de su propia crueldad y represión, pero que va a llegar el día, Dios primero, muy pronto, en que ellos ya no estén y que los nicaragüenses volvamos a recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Y eso se dio gracias a las decisiones que millones de nicaragüenses tomaron en abril del 2018. Luis, Douglas, un placer. Gracias por habernos acompañado a ambos y como dice ese eslogan fuerte que anda en las redes, volveremos. Eso a la dictadura le atormenta mucho, ese volveremos, y ahí andan sus paniaguados y sus coprófagos pegando gritos, cuidado, vuelve, aquí lo estamos esperando. Abrazo, Miguel, abrazo, Douglas. Hasta la próxima que podamos compartir. Muchas gracias. En otro enfoque. Gracias. Amigos y amigas, ustedes que están con nosotros, gracias por dispensarnos su tiempo, por vernos, por compartir este programa de enfoques en esta fecha tan especial, la de abril, ¿no? Abril, 8 años de resistencia,
8 años de lucha, 8 años de compromiso con las libertades en nuestro país. Aquí están las caricaturas de hoy para cerrar. Arrancamos, doña Dickel, no tenemos de Caco. ¿Tenemos o no tenemos, doña Dickel, de Caco? Cuénteme si tenemos para... Si no, vamos con Manuel Guillén y con Pedro. Vamos con lo que tenemos. Vamos con Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta. Aparecen los dos sancionados. Estamos hablando de Dani Inmundo Chamuco, el que está a la izquierda, pelón, que se parece a Juan Coca. Cadena de oro. Los gringos nos han sancionado. Celebremos con una gran cadena, entre comillas, nacional, con el oro que nos robamos. Y ahí está Maurice con un bate que dice batazos y Karel Lombriz Chamuca. Karel Lombriz Chamuco, dice. Esa es la caricatura de Manuel Guillén. Vamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esto. Mala jornada para Maurice y Edmundo Ortega Morillo. Y ahí lo ven ahí se miran el business minero y los dos escondidos, ¿verdad? Detrás de las sanciones. Papi, mami. Eso es lo que dicen Pedro Javier Molina. No hay de Caco, así que esperamos para el lunes. Vamos a ver si mañana tenemos el sorbito, en el 18 de abril, una fecha icónica. Vamos a procurar tenerlo. Hay diferentes actividades, ya se las hemos compartido en los programas de Café con Vos. Si pueden asistir a ellas, háganlo con cuidado, ¿verdad? Con la prudencia. Ya ven lo que ha pasado en los últimos días, a partir de un teléfono y de una grabación, lo que resultó en el caso de Félix Maradiaga. Entonces hay que tener cuidado. No es que no vamos a ir, sino hay que tener cuidado. Hay que actuar con la prudencia debida. Cerramos el programa. Les dejo la canción nuevamente de Son de Abril a propósito del aniversario del estallido cívico hace 8 años. Gracias por habernos acompañado aquí en Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Cuídense.
Pues ni los rusos ni los cubanos, menos los chinos, a Maduro rescataron. Con la Chayo, duerme el portón a la izquierda, tiene la cruz, eso para abajo. Aquí los espero, aquí te espero. Son de abril.